Muy bien, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con este ejercicio y vamos a hacer el último que viene siendo el asentamiento por consolidación. Te pide que utilices el método de Boussinesq y DAS para el cálculo del incremento de esfuerzos. Muy bien, entonces si nosotros nos vamos a nuestro formulario y bajamos hasta justamente donde ya nos habla del asentamiento por consolidación, que ahorita vamos a explicar qué es realmente. Vamos a observar esto de acá, ¿no? Aquí tenemos varias cosillas que hay que entender cada una de esas cosas. Muy bien, entonces las ecuaciones a utilizar del cálculo de asentamiento odométrico es lo mismo que decir consolidación. Vamos a usar tres, que ahorita vamos a entender cómo se utiliza. Muy bien, volviendo al ejercicio, aquí te pide el asentamiento por consolidación. ¿Qué es la consolidación? Tengo aquí este librito que explica muy bien lo que es realmente la consolidación y dice, a un proceso de disminución de volumen que tenga lugar en un lapso provocado por un aumento de cargas sobre el suelo, se llama proceso de consolidación. La deformación de la mayoría de los suelos, aún bajo cargas pequeñas, es mucho mayor que la de los materiales estructurales. Además, esa deformación no se produce usualmente en forma simultánea a la aplicación de la carga, sino que desarrolla en el transcurso del tiempo. Es muy importante entender eso para poder entender bien este ejercicio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nosotros vamos a tener aquí un suelo, ¿ve? Y aquí abajo va a estar un estrato que ya nos va a comprimir. Ahí está. Si nosotros aplicamos una carga aquí le estamos aplicando una carguita que es de la fundación. Esa carga lo que va a hacer es lo siguiente. Nos vamos a concentrar únicamente en la parte en la que el suelo está siendo afectado, solo en esa. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. La carga aquí está aplicada. Entonces, inmediatamente va a haber un asentamiento, justamente ese cambio de volumen, ¿no ve? Ahí se asentó. Generalmente la consolidación que más nosotros tenemos que observar, más considerable, la consolidación más considerable se da en las arcillas, porque como ya explicaba, en las arcillas tienen una baja conductividad hidráulica, que quiere decir que el agua que va a existir en sus poros le va a costar salir mucho de ese suelo. Entonces, por esas razones que a lo largo del tiempo, cuando ya pasa el tiempo y el agua ya encuentra su curso, el agua ya drena. Y como el agua ya drena, va a haber un cambio en su volumen, que es justamente lo que este libro te dice. Disminución del volumen que tenga lugar en un lapso de tiempo provocado por un aumento de carga sobre el suelo. Entonces aquí hemos aumentado esta carga, ¿no ven? Inicialmente no había nada. Le hemos aumentado esta carga y ha habido un cambio de volumen. ¿No ven? Todo esto que estaba aquí abajo, y ahora le vamos a poner bonis acá. Precisamente es esto lo que pasa. Creo que lo vamos a explicar así, se ve más perrón. Ahí está. Este va a ser nuestro suelo, ¿ya? Esto lo vamos a borrar un poquito porque está más pintudo que lo expliquemos así. Entonces, ha habido aquí, se ha cargado este suelo, aquí ha habido una construcción de alguna fundación en la que le llegan cargas a nuestro suelo. Inmediatamente, el suelo va a sufrir de una disminución de su volumen debido a estas cargas, ¿no ve? Ha disminuido el volumen, se ve claramente acá. Eso es el asentamiento, eso es así, el asentamiento inmediato, ¿no? Estaba aquí, se le ha aplicado esa carga, entonces disminuye. En arenas, la consolidación no se da tanto porque la arena se comporta como un suelo drenado, o sea que se puede drenar bien, y al ser un suelo más granular, que tenga un índice de vacíos que favorezca
al flujo del agua, en la consolidación, esta disminución de volumen en un tiempo no va a ser tan considerable como la de una arcilla. La de una arcilla se asienta poco al principio, pero justamente es lo que dice acá, esa deformación en forma simultánea a la aplicación, sino que se desarrolla en el transcurso del tiempo, en el transcurso del tiempo. Entonces, como les digo, de la arena se asienta, o sea, el asentamiento inmediato es el que más tenemos que tomar en cuenta porque en el transcurso del tiempo ya disminuye más poquito, porque es más fácil para el agua drenar y que como hay un cambio de agua, se está drenando, está saliendo esa agua, entonces va a haber un cambio en el volumen de la masa de suelo. En cambio, en la arcilla pasa algo diferente. Cuando le aplicas tú recién una carga, debido a que tiene agua en su interior, el asentamiento inmediato se va a dar, claro que sí, pero más considerable para nosotros va a ser el asentamiento a largo plazo. Porque una vez que el agua que está inmerso en este suelo, creo que nos raya esto, que vaya. Bueno, en fin. Entonces vamos a tener agüita que está inmerso ahí. Y una vez que esa agua encuentre sus canales de flujo mediante los poros de nuestro suelo, va a empezar a salir, va a empezar a drenar. Y una vez que drene y salga esa agua, va a haber obviamente una disminución de volumen, porque sabemos que el suelo se compone de varios factores, ¿no ve? De 3 factores. Aquí vamos a recordar un poquito suelos 1, un poquito nada más. Esto es lo primerísimo que el Inge nos explica. Entonces, el suelo tiene 3 componentes. El primer componente es aire. El segundo componente es agua. Y el tercer componente es el material sólido, los sólidos. Entonces, si en algunos casos no va a haber aire porque va a estar completamente saturado. Cuando esté completamente saturado, pues no va a haber aire, ¿no? Y si nosotros aplicamos una carga y este volumen disminuye, ese aire va a salir. Es de las primeras cosas que va a salir porque es más fácil que fluya el aire que el agua. Entonces, vamos a concentrarnos en la parte del agua y los sólidos. Todo esto conforma un volumen. Todo esto de acá conforma un volumen total del suelo. Entonces ese volumen va a disminuir si es que nuestro volumen de agua disminuye. Si este volumen de agua disminuye, obviamente estamos viendo que va a disminuir. Nos vamos a concentrar únicamente por ahora en la parte del agua y los sólidos porque estamos tomando en cuenta suelos completamente saturados, ¿no? Entonces, inicialmente, que de hecho vamos a borrar esto un poquitín, vamos a asumir que tenemos un suelo completamente saturado. Entonces, inicialmente teníamos, vamos a devolverle esto a su lugar, un volumen de suelo así, ¿no? Es el volumen total. Cuando aplicamos carga, lo que les digo, los sólidos no van a cambiar su volumen, porque simplemente se van a redistribuir las partículas en los espacios vacíos que te esté dejando el agua que está drenando. Entonces, una vez que vaya drenando esa agua, va a disminuir el agua, va a estar saliendo el agua, por lo tanto está disminuyendo. Eso en el transcurso del tiempo, en el caso de la arcilla, sobre todo en el caso de la arcilla. Entonces vamos a ver aquí un volumen total final, que va a ser mucho menor, ¿no? Entonces ese cambio de volumen es precisamente la consolidación. El cambio de volumen debido a una carga externa que le estamos poniendo. Y en las arcillas se da precisamente eso, ¿no? Inicialmente tenemos esto, cargamos y cambia un poquito, aquí. Posteriormente, pasado el tiempo, vamos a ver que ese volumen va a seguir disminuyendo porque el agua se está drenando.
ya no va a haber agua, está saliendo, está fluyendo el agua y esas partículas de sólido se están redistribuyendo y haciendo que cambie su volumen. Entonces, esa es la consolidación que tenemos que tomar en cuenta para el cálculo de los asentamientos a futuro. Y justamente está acá. En esta parte no tomamos del tiempo, no consideramos el tiempo justamente ahora, pero sí se considera el tiempo de otras maneras. ¿Dónde está? A ver si lo encontramos por acá. El tiempo de consolidación. Estos otros pasos a seguir para calcular todo este tiempo de consolidación, etc. Lo vamos a ver, sí, más adelante, pero ahora nos vamos a concentrar en aprender a calcular ese asentamiento que se da a lo largo del tiempo por consolidación. Como digo, generalmente se da esto, se lo toma más en cuenta para las arcillas. Pues explicado esto, vamos a pasar a entender cómo utilizamos las ecuaciones que necesitamos para poder calcular todo esto. Uy, ay, chingado. Ya. Entonces, si venimos acá, vamos a ver qué son estas tres ecuaciones. Es más, vamos a ver lo del libro también. A ver si está por acá cerca. Vamos a ver también el método de Schmermann, pero más adelante en otro ejercicio. Es importante entender ya nomás lo que es el asentamiento por consolidación. Aquí está. A ver, donde nos presentan ya esas ecuaciones, nos van a presentar más abajo, creo. Más arriba. Lo busco. Denme un rato. Listo, ahora sí. Entonces aquí tenemos lo que son una cierta explicación de estas ecuaciones. Entonces aquí te dice cálculo del asentamiento odométrico en suelos normalmente consolidados. Este de acá. Ese es el que vamos a usar para suelos normalmente consolidados. Para suelos sobreconsolidados vamos a tener dos casos. El primer caso que te dice que el esfuerzo de falla va a ser menor al de consolidación. Y vamos a tener que usar este de acá. Y el esfuerzo de falla mayor al de consolidación. Ahorita vamos a entender cómo usar esto, ¿ok? Y vamos a usar esa ecuación de ahí. En el formulario no te dice cuál es cuál. Entonces eso es algo que tú tienes que saber, ¿no? Acabamos de ver que este primero va a ser para suelos normalmente consolidados. Y estos dos van a ser para suelos sobreconsolidados. ¿Cómo saber cuál usar? Ahora mismo lo vamos a ver. Sin embargo, aquí tenemos que observar que necesitamos este delta sigma B. Y este es el sigma promedio, es el esfuerzo efectivo, el incremento de esfuerzos efectivos promedio. Entonces necesitamos precisamente hallar ese incremento de esfuerzos efectivos para poder saber cuál va a ser el asentamiento a largo plazo por consolidación. Entonces, en el ejercicio te pide que utilices el método de Boussinesq, que ya habíamos aprendido. Entonces vamos a hallar lo que viene siendo el promedio del incremento de esfuerzos. Tenemos la ecuación de Boussinesq, que viene siendo
que el delta sigma prima B va a ser 4 veces porque Boussinesq calcula para una esquina. ¿No? Eso vamos a recordar un poquito. 4 por el caudal, la carga neta, y dale con el caudal. Uy. A ver. Estoy yo muy atrás esta porquería. Bueno, de modo, vamos a volver a escribir. El promedio de incremento de esfuerzos. Nada de control Z, por lo visto. Es que no se ha guardado todavía. Mi internet debe estar fallando. Qué macana. Bueno. Promedio de incremento de esfuerzos. Uy, no, control Z no. Utilizando el método de Boussinesq. Entonces, para hallar el incremento de esfuerzos, nos acordamos que la ecuación de Boussinesq va a estar dado por 4 veces, 4 ya sabemos por qué, por la carga neta por 1 entre 4 veces pi por 2mn multiplicado por la raíz cuadrada de m cuadrado más n cuadrado más 1 dividido entre m cuadrado más n cuadrado más m cuadrado n cuadrado más 1 por, no es el arco tangente, por m cuadrado más n cuadrado más 2 dividido entre m cuadrado más n cuadrado más 1, ahora sí, arco tangente de 2mn raíz cuadrada de m cuadrado más n cuadrado más 1 entre m cuadrado más n cuadrado menos m cuadrado n cuadrado más 1. Pi. Ahí vamos a ver si tenemos que aumentarle pi o no. A ver si está bien. Ah, huevo, me acuerdo. Está correcto. Entonces, ya sabemos que, esto lo vamos a resaltar un poquito. Así nomás, vaya el diablo. ¡Ay, no! Esperen un momento. Ahora sí, otra vez. Ya estuvo. Entonces, sabemos que Boussinesq va a calcular el incremento de esfuerzos en la esquina, en una esquina de la fundación, aquí. Pero nosotros queremos al centro. Para lograr estar en el centro de la fundación vamos a dividir en partes iguales nuestra fundación. Ahí una. Y aquí a la mitad otra. Para que nosotros podamos tener el asentamiento en esta esquina de esta porción, en esta esquina de esta otra porción, en esta esquina de esta otra porción y en esta esquina de otra porción. Sumados los 4 nos van a dar el incremento de esfuerzos justamente en el centro de la fundación. Y como son iguales, sumamos los 4 iguales, entonces por eso multiplicamos por 4. ¿No? Entonces necesitamos la carga neta acá. Aquí es donde entra la carga neta, que habíamos visto que la carga neta era de 65 kilopascales, ¿no? 65 kilopascales. Entonces eso nos vamos a anotar acá. Listo. Esa carga neta entra acá y M va a ser la base
entre z y n va a ser la longitud entre z. ¿Cuál longitud? ¿Cuál base? Pues la que hemos modificado, ¿no? O sea, aquí había una longitud total, era de 10, si mal no me acuerdo. Ah, bueno, aquí está, pues, jejeje. Base igual a 10, está bien. Y una longitud de 10 también. Pero como estamos hallando en el centro y dividimos entre 2, vamos a tener acá la mitad, que es 5, y acá la mitad, que también es 5. Por lo tanto, esta base y esta longitud van a entrar acá. Esos son los que van a entrar en nuestra ecuación de Boussinesq. Entonces vamos a empezar a calcular aquello. Va a ser 4 por la carga neta, que era 65, por 1 entre 4 veces pi, por 2 veces mn. Entonces aquí vamos a escribir, o sea, no se puede entrar al examen con este tipo de calculadoras, el INGE solamente acepta las normales. Las Casio, puedes meter la Casio blanquita, te recomiendo muchísimo meter la Casio blanquita, la Classwiss, que en esa sí entra toda la ecuación de Boussinesq, todito. En la Casio normal no entra Boussinesq, tienes que dividirlo. Pero en la blanquita sí entra todo Boussinesq, gracias a Dios, porque es bien complicado y muy moroso de hacer esto. Entonces aquí va a estar multiplicado por. Es bien moroso. Es más, aquí va para un cachito. Muy bien, volvemos. Todo un quilombo, en fin. Muy bien, entonces justamente estábamos en esto y vamos a pasar a la calculadora. Como les decía, el INGE no permite calculadoras programables, solamente la normal, pero si utilizamos la HP, primeramente tenemos que crear las variables. Entonces, para crear las variables vamos a asignar al M 5 entre 1. No, esto se lo crea de la siguiente forma. Antes de eso, vamos a leer el enunciado un poquito. Dice métodos de Boussinesq y DAS. ¿A qué se refiere con DAS? DAS es para el cálculo del promedio. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, creo que estaba en la primera parte de asentamiento por consolidación. Aquí está. Incremento de esfuerzos promedios. Aquí tienes tres ecuaciones diferentes, de tres autores diferentes. Primero está de Boudou, que vamos a explicar posteriormente esto de forma más clara, ¿sí? Pero posteriormente, por ahora nos concentraremos en el ejercicio. Entonces, este Boudou te va a dar el número total de subestratos, en los estratos que tú vas a dividir para poder calcular ese incremento. DAS te dice que vas a utilizar un promedio ponderado. Ahorita vamos a entender qué es. Y Bowles te va a decir que utilices, aquí prácticamente en este Bowles vas a utilizar todos los esfuerzos, prácticamente todos. En este caso nos está pidiendo que lo hagamos mediante DAS. Entonces vamos a entender primeramente lo que es este método para encontrar a DAS. Nosotros sabemos que el suelo se comporta de la siguiente forma. ¿Qué lo vamos a hacer acá? Vamos a borrar esto y esto lo vamos a mover al centro del estrato. Ahí es donde se da el asentamiento, donde queremos calcular el asentamiento.
bueno, el incremento de esfuerzos también. Entonces, para nosotros este eje ya no va a ser esto. Para nosotros ahora este eje va a ser el esfuerzo vertical con respecto a el Z. ¿Cómo se va a comportar? En este primer punto, pues justo lo primero que siente el suelo va a ser la carga neta. Entonces, lo que se asienta, de aquí digamos, todo esto mi mano va a ser el suelo, aquí está la fundación y a la fundación le está llegando un peso. Lo que están sintiendo mis dedos es la carga neta. Justo lo primerito que siente el estrato del suelo que estamos analizando. Y de aquí va a haber una disminución. Y esa disminución se lo va a ver de esa forma más o menos, hasta llegar a un estrato que ya no va a sentir ese esfuerzo. Entonces nosotros estamos viendo desde acá, tomando en cuenta el nivel de referencia, es decir que aquí este nivel de fundación 3 para nosotros va a ser nuestro nuevo nivel de referencia, 0. Entonces a todos estos hay que restarles 3, ¿no? Aquí será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta ahí, hasta el 10. Entonces, estos nuevos niveles son los que vamos a tomar nosotros en cuenta para introducir a las ecuaciones de Boussinesq, porque tenemos que tomar en cuenta el nivel de referencias desde el nivel de fundación. Ahora, ¿qué nos dice DAS? Nos dice DAS que tomemos un promedio ponderado para el cálculo de este esfuerzo promedio, valga la redundancia. Te dice que agarres el esfuerzo en el tope. El tope es la carga neta, que en este caso es 65. Esto va a ser nuestro delta sigma en el tope. Luego te pide que encuentres en el del medio, que uses el del medio. Entonces, del 0 al 10, la mitad pues será para el 5. Entonces aquí estará el 5. El 5, viendo, únicamente nos estamos concentrando a partir del nivel de fundación. Entonces, de acá, el siguiente punto que nosotros tenemos que hallar viene siendo este de acá. Vamos a borrar un poquito. Ese de ahí que va a ser nuestro delta sigma en el medio. Y te pide que encuentres en la base, el incremento de esfuerzos en la base. Y ese incremento de esfuerzos en la base va a ser hasta aquí abajo. Ahí está. Entonces necesitamos a los 5 metros y a los 10 metros. Por lo tanto, no vale la pena calcular los demás, que si este, que no vale la pena para nada. Necesitamos 3, nada más 3. Y de los 3 ya tenemos uno, que es la carga neta. Por lo tanto, necesitamos calcular 2 nomás. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Va a ser m igual a la base 5, este que necesitamos poner, dividido entre el z que va a variar, y el n igual a 5 dividido entre el z que va a variar. Muy bien, necesitamos hacer dos cálculos. Para DAS vamos a tener el esfuerzo en el tope, que va a ser la carga neta de 65 kilopascales. Necesitamos el esfuerzo en el medio, que va a ser para cuando z sea 5. Entonces, para cuando z sea 5 metros, vamos a tener este del medio. Para cuando z es 0 metros, vamos a tener en el tope. Entonces, para z igual a 5, reemplazamos el 5 acá. Muy bien, regresemos al HP. Para crear variables es simplemente asignar estas variables nuevas, ¿no ven? Entonces vamos a necesitar este 5 dividido entre el z. Para el medio va a ser 5. A esto lo vamos a nombrar m. Y lo mismo necesitamos para el n. 5 no siempre va a ser igual, obviamente, si es rectangular, estos dos van a cambiar. Por eso lo estoy haciendo uno por uno, para que vean cómo más o menos se trabaja y cuánto les toma trabajar con esto. Y z, que también va a ser 5. Entonces esto lo vamos a almacenar, storage, en el n. Ahí ya procedemos a
escribir toda la ecuación de Boussinesq y le damos Enter. Entonces, sí, ahora, ¿cómo sabemos cuándo poner pi o cuándo no poner pi? Si nosotros hubiésemos puesto pi acá, ojo, que tiene que estar en radianes, no en grados, en radianes. Entonces aquí viene, si nosotros hubiésemos puesto el más pi, que te dice aquí en el formulario, más pi o menos pi, o sea, aquí hay un pi y aquí no. ¿Cómo sabemos cuándo usar eso? Cuando te da cosas incoherentes. Repito esto porque ya lo había explicado. Vemos que el incremento de esfuerzos tiene que ir disminuyendo, ¿no ve? Y es obvio, lo primero que siente el suelo va a ser lo más fuerte. Posteriormente ahí se va como que disipar el esfuerzo, por así decirlo, y se va a llegar hasta cierto punto en el que ya se va a sentir mucho menos que en el tope. Entonces es coherente que nosotros vayamos disminuyendo gradualmente nuestro esfuerzo. Si hubiésemos tenido pi acá, ¿no ve? Aquí está con más pi, nos sale 110 y tanto, mucho mayor que el 65. Por lo tanto, eso está mal, porque no puede salir mayor, esto tiene que ir disminuyendo. Entonces ahí es donde recién vas a tú restarle ese pi, le vas a quitar ese pi y ahora sí te da algo mucho más coherente, 45.56. Entonces ese esfuerzo en ese punto va a ser 45.56 kilopascales. Necesitamos el delta sigma en la base, hasta el fondo. Z entonces será, ¿cuál va a ser nuestra base compresible? Hasta el estrato duro, que va a ser 10. Para Z igual a 10 metros. Vamos a tener el delta sigma en la base. Entonces aquí vamos a cambiar esto. Y este de acá. Copiamos y listo. 21.85 kilopascales. Ahí está, tenemos los tres. Aplicando la ecuación de Das que nos dice que el delta sigma promedio va a ser igual a el esfuerzo en el tope más 4 veces, que es un promedio ponderado, el esfuerzo en el medio más el esfuerzo en la base. Todo eso va a estar dividido entre 6. Reemplazando nuestros datos, vamos a tener en el tope 65 más 4 por 45,56 más en la base que va a ser 21,85 dividido entre 6. Ese esfuerzo promedio será 45.56 más 21.85 entre 6, 60.04. ¿Qué algo anda mal? Cachito, no está saliendo igual. 4, aquí es 4. 44.85. Y sí, tiene todo el sentido del mundo. 44,85 kilopascales. Este es el que va a ingresar a nuestras ecuaciones del asentamiento. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el incremento de esfuerzos. Una vez que tenemos eso, recién vamos a lo que viene siendo el asentamiento odométrico. Necesitamos saber cuál utilizar. Si el suelo está normalmente consolidado o si está sobreconsolidado. Para saber ello necesitamos la relación OCR. El OCR va a ser igual a el sigma prima en la consolidación dividido entre el sigma prima inicial. Si ese OCR es igual a 1, quiere decir que el suelo está normalmente consolidado. Si el OCR es menor que 2, pero mayor que 1, quiere decir que tu suelo está ligeramente sobreconsolidado. Y si el OCR
es mayor a 2, quiere decir que el suelo está sobreconsolidado. ¿Pero qué es eso de normalmente consolidado y sobreconsolidado? Tenemos en el libro de Mecánica de Suelos 1 una explicación muy interesante. Resistencia al corte. Uy, en el libro dije. Aquí está. En este librito, que pues los libros de Elige Salinas son una maravilla, vamos a observar que aquí está. Condiciones de esfuerzos previos. Se dice que un suelo está normalmente consolidado cuando cuando el esfuerzo que está recibiendo es el máximo en su historia geológica. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a lo siguiente. Si nosotros tomamos un suelo de esta forma, como lo tenemos acá, en este punto A, ¿no ven? Primeramente nos vamos a concentrar en este suelo de acá, en este de acá, en el de aquí abajo. Lo de arriba no nos vamos a fijar todavía. Entonces, este punto A está en la superficie, está prácticamente con una carga de 0. Entonces, su carga va a ser 0 en este punto. Al transcurrir el tiempo, por X, Y razón, va a haber, qué sé yo, por el transporte del suelo mismo de otros lados, que llegue más suelo, qué sé yo, habrá pasado un río por ahí o algo así. Se ha transportado suelo y aquí se ha quedado el suelito. Vamos a mantener de análisis este punto, ¿no? Entonces, este punto ya tiene una carga encima, va a ser el peso de todo este suelo. ¿No ve? Y ese esfuerzo que va a sentir este punto está dado por lo que sabemos de esfuerzos efectivos, ¿no? El gamma por el H. Gamma de este suelo por este H3, este de acá. Entonces, este suelo ya soporta un esfuerzo, cosa que antes no soportaba. Como estaba en la superficie, tenía un esfuerzo de 0, pero ha venido suelo y se ha sentado ahí. Por lo tanto, ya soporta un esfuerzo que va a ser, como vemos, obviamente esto va a ser esfuerzo 1 y aquí le pondremos esfuerzo 2. El esfuerzo 1 va a ser menor que el esfuerzo 2. En otras palabras, el esfuerzo 2 va a ser mayor que el esfuerzo 1. Cuando ese punto de análisis esté sintiendo el mayor esfuerzo en su historia geológica, en toda su historia, se dice que es un suelo normalmente consolidado. Muy bien. Ahora, por X y razón ha habido cierto derrumbe en algún lado y ha bajado suelo dentro de un tiempo X. Entonces ese suelo está acá. Por lo tanto, si vemos de aquí hasta aquí, todo el peso de este suelo, todo esto que está encima, porque esto para ahorita, para nosotros, esto ya, o sea, ya hay otro suelo encima, ¿no? Entonces vamos a concentrar en todo este peso que está acá. Ese esfuerzo 3, ese esfuerzo prima 3, va a tener un gamma por un H2 y ese H2 va a ser mucho mayor que el H3, ¿no ve? Que habíamos visto anteriormente, este de acá. Por lo tanto, este esfuerzo prima 3 va a ser mucho mayor al esfuerzo en 2, porque hay una capa mucho más grande de suelo que está sobre este punto y este punto, por lo tanto, está soportando un esfuerzo mucho más grande que lo que teníamos anteriormente con este suelito. Entonces, en esta etapa, el suelo sigue estando normalmente consolidado porque está soportando el máximo esfuerzo en su historia geológica. Posteriormente, pasando los años, por X y Y razón, ese suelo se ha visto transportado. Todo este suelo se fue. Qué sé yo qué habrá pasado, por alguna razón. Entonces, ese suelo ha disminuido hasta este estrato. Entonces nos concentramos en esta altura. Esta altura H1 que es mucho menor a la altura H3, H2 mejor dicho.
¿no? Entonces, ese H1 es menor que el H2 que estábamos analizando desde aquí arriba. Por lo tanto, como es gamma por H el esfuerzo en 1 va a ser menor que el esfuerzo en 2. ¿No? En este tiempo que ahorita estamos analizando, ahorita, va a ser mucho menor. 3, 2, aquí era 4, ¿no? Este esfuerzo 1, sí, aquí es 4, no me confundiré aquí. 4. Y aquí era 3, ¿no ven? El esfuerzo que actualmente está sintiendo este punto va a ser 4. Y va a ser menor, se nota claramente el peso del suelo, va a ser menor al esfuerzo 3 que habíamos analizado en este punto. Por lo tanto, como este punto antes ya había sentido un esfuerzo muy grande y ahora está sintiendo un esfuerzo mucho menor, se dice que el suelo está sobreconsolidado. Sobreconsolidado. O sea, como que le hemos quitado carga al suelo y ya siente un esfuerzo mucho menor. De eso se trata la consolidación, de saber si está normalmente o sobreconsolidado. ¿Ok? Eso es la consolidación. Por lo tanto, para saber eso necesitamos saber esta relación de OCR. Entonces, sabemos que va a estar normalmente consolidado cuando está sintiendo el máximo esfuerzo en su historia geológica. Es decir, que este esfuerzo de acá, que está sintiendo el suelo actualmente, va a ser nuestro esfuerzo de consolidación. ¿No ve? Aquí, nos estamos situando aquí mismo. Aquí. Porque ahorita nos vamos a olvidar un ratito de todo esto ya. Ya está entendido que es normalmente consolidado y que es sobreconsolidado. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, y vamos a seguir analizando este punto A, el que tiene ahorita es el esfuerzo, el esfuerzo de consolidación que está definido, un cachito. Entonces, el esfuerzo de consolidación que tenemos aquí va a ser el que siente en su máxima historia geológica, ¿no? Este esfuerzo va a ser el máximo que está sintiendo el suelo. Actualmente nos estamos situando ahorita aquí. Este va a ser su esfuerzo máximo, ¿no ven? Entonces, si por alguna X y Y razón viene un río y te llena de suelo todito esto en Tiquipaya, pónganse. Este esfuerzo que estamos analizando ahorita, lo estamos analizando como el inicial, o sea, el sigma prima inicial que simplemente nomenclatura ya. Es el que estamos analizando ahorita mismo, tal cual. Entonces vamos a ver que este sigma prima inicial va a ser mayor al sigma prima de consolidación, ¿no? Entonces, si analizamos el OCR, que va a ser sigma prima de consolidación dividido entre el inicial, vamos a ver que si este sigma prima de consolidación, vamos a ponerle números, pongámosle 70 kilopascales que estaba soportando este de acá. Si viene una riada y te llena de lodo y suelo aquí encima, va a estar soportando, qué sé yo, habrá subido a 100, digamos. El OCR te va a dar, un momentito, ahora sí, el OCR te va a dar 0,7. Este 0,7, ¿qué quiere decir? Que tu sigma prima inicial que estás analizando es mucho mayor al sigma prima de consolidación. Y el de consolidación es el máximo en su historia geológica. Por lo tanto, retrocedemos y vamos a decir que este sigma prima inicial, como es ahorita actualmente estamos viendo, este que sea 70 y este 100, anteriormente teníamos que 70 era su máximo en la historia geológica. Pero ahorita tenemos que el 100 se ha incrementado a 100. Entonces, como es mayor que este 70, vamos a decir que este sigma prima inicial pasa a ser el sigma prima de consolidación, el máximo en su historia geológica. Pasa a ser el sigma prima de consolidación. Por lo tanto, esta relación OCR va a ser sigma prima de consolidación dividido entre sigma prima de consolidación, que este de acá se ha vuelto el de consolidación.
Por lo tanto, el OCR será igual a 1. Y habíamos visto que el suelo va a ser normalmente consolidado cuando está soportando el máximo esfuerzo de su historia geológica. Entonces, de esa forma vemos que es normalmente consolidado. Pero, analizando este mismo caso, ¿no? Digamos que tenemos 70, que va a ser el máximo en su historia geológica. Pasa que ese suelo ha sido transportado, se ha movido, y tenemos este suelo ahorita, que está siendo un sigma prima inicial de, qué sé yo, 50 le pondremos. Este 50 es menor que este 70. Por lo tanto, esto no puede darte, este de acá no puede volverse un sigma prima de consolidación porque no es el máximo de su historia geológica. Concentrándonos en este caso, ¿no ven? Solo en este caso. Actualmente teníamos que el de consolidación llegó a 70 kilopascales. Por alguna razón todo este suelo se fue transportado y nos ha quedado con esta capa de suelo, que aguanta a este punto un sigma prima inicial de 50 kilopascales, que no es el máximo en su historia geológica. Ha habido uno mayor. Por lo tanto, este no puede convertirse de consolidación. El OCR, por lo tanto, será el 70, que es el de consolidación, ese máximo, entre el que tenemos actualmente, 50. El OCR va a ser entonces 70 entre 50, 1.4. 1,4, que en esta escala estaría ligeramente sobreconsolidado. ¿No ven? Entonces, esa es la idea de ver la consolidación del suelo a lo largo de su historia geológica. Entendido aquello, vamos a observar que las ecuaciones que tenemos, que están acá donde está el formulario, las ecuaciones que tenemos contemplan para un suelo normalmente consolidado y para un suelo sobreconsolidado. No nos dice nada de ligeramente consolidado. Por lo tanto, vamos a revisar un poquito el libro. A ver si lo encuentro por acá. Permítanme, para no estar aburriendo. Aquí está, justamente. ¿Qué nos dice el libro acerca de cómo trabajar esto del normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿no? Que no tenemos para ligeramente sobreconsolidado? Nos dice, en la práctica las determinaciones de sigma prima C y sigma prima inicial se encuentran sujetas a cierto error debido tanto a la alteración de la muestra como a otros factores. Por tanto, según Coduto, para que un suelo sea normalmente consolidado, los valores de sigma prima C y de sigma prima inicial deben ser iguales dentro de un rango admisible del más menos 20%. ¿Qué quiere decir? Que, en resumen, si tenemos un OCR, admite un 20% de error. Si OCR es mayor que 1, pero menor que 1.2, tenemos un suelo normalmente consolidado. Pero si tu OCR es mayor que 1,2 y menor que 2, mayor que 2, mejor dicho, esto está mal, cachito, me estoy confundiendo con ligeramente consolidado. Entonces nos estamos olvidando un poquito del sobreconsolidado, ligeramente sobreconsolidado. Y el OCR te dice, ¿no? O sea, ahorita vamos a tomar solamente ligeramente sobreconsolidado y normalmente consolidado. El normalmente consolidado es entre 1 y 1.2 y el sobreconsolidado vamos a tomar de 1.2 en adelante. Sobreconsolidado. Entonces, si tu OCR te da, en este caso nos ha dado 1.4 en ese ejemplo, tenemos un suelo sobreconsolidado, ¿no? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a manejar esas ecuaciones para que podamos utilizar las ecuaciones que correspondan. Ahora mismo vamos a entender cómo utilizar esto de acá. Solo que un minuto.